Soy camionero desde hace mucho tiempo, oficio al que le tengo mucha pasión, misma que me fue heredada por mi abuelo paterno llamado Mateo, quien condujo su camión hasta el último día de su vida. Y aunque hoy cuento ya con 65 años de edad, me estremezco como un niño al recordar una espantosa historia que viví hace unos años en aquella carretera. Jamás fui de creer en cosas del tipo paranormal. Me refiero a las que tienen que ver con el más allá. Y aunque esta fue la primera y única vez que viví algo de esta índole, me fue suficiente como para reconocer que en realidad aquel mundo sí existe, y estamos rodeados de seres que constantemente buscan tener una comunicación con nosotros, sin importarles el trauma que nos pueda causar dicho encuentro. Mi nombre es Federico Garza Peña, y soy originario del Estado de México. Esto que estoy a punto de compartir aconteció allá por el año 2004. Era pasada la medianoche cuando mi jefe me llamó de urgencia desde la empresa donde trabajaba en aquel tiempo. El motivo de tan inesperada llamada se debía a que un compañero de trabajo había tenido un accidente doméstico, por lo que no podía realizar un viaje previsto para esa noche. Al principio me pareció un poco inoportuno, pero luego de unos instantes decidí aceptarlo. Le dije a mi jefe que no tenía problemas en hacerlo, ya que estaba bien descansado, y mi próximo viaje sería dentro de una semana aproximadamente. Una hora después ya me encontraba en la empresa platicando con él, en tanto los encargados colocaban la carga a transportar en mi unidad. Por fortuna tampoco era mucha la carga que debía llevar, lo que me facilitaba el poder conducir a una mejor velocidad, y por consiguiente el viaje no sería tan largo. Eran las 2 de la madrugada, y estaba muy a gusto conduciendo por la carretera, tratando de disfrutar la noche que parecía perfecta, hasta que de repente, al estar ya en una ciudad cercana, las cosas en ese ameno ambiente empezaron a cambiar. Faltaban unos pocos kilómetros para llegar. Ya algunos colegas me habían contado muchas historias sobre eventos paranormales que sucedían en aquella zona, vivencias propias de mis compañeros de trabajo, como así también de conocidos que sufrieron el susto de sus vidas con solo pasar por ahí. Pero como les dije anteriormente, como en mi caso nunca antes había visto nada que pudiera espantarme, no les daba importancia a las historias de este tipo, pues para mí eran puros relatos de miedo para entretener. Incluso a dichas clases de apariciones siempre las catalogué como productos de la imaginación, o simplemente visiones a causa del cansancio. Pero esa noche todo daría un gran giro a mi manera de ver las cosas del tipo paranormal. Cerca de aquella ciudad hay un cementerio demasiado antiguo, por donde pasé muchísimas veces en altas horas de la noche. Recuerdo que unos metros antes de la entrada, pude divisar que había alguien parado en ese lugar. A medida que me fui acercando pude constatar que se trataba de una pequeña niña. Lo más llamativo fue que conforme me iba acercando, ella volteó para observarme, y cuando crucé por su lado levantó su pequeña mano a modo de saludo, al cual yo respondí tocando la bocina. Les juro que en un momento dado pensé en detenerme. La niña era de unos 5 años de edad. Vestía de manera austera, estaba totalmente despeinada, y parecía que desde hace bastante tiempo no se bañaba. La logré ver con claridad cuando pasé justo por su lado, siendo algo más lo que me atrajo mi atención. La niña presionaba una pequeña muñeca de juguete sobre su pecho, misma que combinaba con el color de su percudido vestidito. Recuerdo sus ojitos fijos en mi mirada, los cuales me siguieron en el breve lapso de tiempo en el que pasé por su lado. Luego de avanzar unos metros recién entonces me detuve. Mi intención era bajarme para preguntarle si necesitaba ayuda, pero sobre todas las cosas quería cerciorarme de que en verdad no estuviera sola, lo que implicaría un alto riesgo para ella si aquello fuera así. No obstante, no fue necesario hacer nada de lo que me propuse, pues al estar ya estacionado y antes de bajarme de la unidad, asomé mi cabeza por la ventanilla de la puerta quedando completamente anonadado, ya que ahora no había absolutamente nadie en ese lugar.
Fue entonces cuando se me vino a la mente que tal vez aquello era alguna emboscada por parte de algún grupo delictivo. A raíz de eso volví a posicionarme para salir del lugar, pero mientras me alejaba volví a mirar por el espejo lateral derecho, siendo de esa forma en la que quedé totalmente pasmado, pues otra vez aquella niña estaba ahí, mirándome del mismo modo desconcertante, y no pasó mucho tiempo para que el fenómeno aterrador diera inicio. La temperatura del interior de la cabina comenzó a bajar bruscamente, algo que era demasiado ilógico, ya que solo había bajado el vidrio para mirar por aquel breve momento, y no había forma de que aquello sucediera de forma tan rápida. El fenómeno duró hasta que llegué a la ciudad. Recién entonces el clima volvió a la normalidad. Cuando llegué a la fábrica de destino ya iba amaneciendo. Hice los trámites correspondientes y me senté a esperar a que vaciaran la carga. Entretanto me puse a platicar con el encargado de turno y aproveché para contarle sobre la niña. Me contó que en ocasiones las personas solían caminar por el costado de la carretera, esto debido a que hay casas en medio del monte durante el trayecto. Y aunque también le pareció extraño de que fuera una niña a la que vi en aquellas horas de la noche, coincidió conmigo al decirme que hice bien en no bajarme de la unidad, ya que la delincuencia era muy fuerte en aquella zona. Cuando el proceso acabó y llegó el momento de regresar, al acercarme a la unidad uno de los empleados que se ocupó de descargar la mercancía, me miró sonriendo, para a continuación desearme un buen viaje de regreso. Media hora después ya estaba en la carretera con destino a la empresa, cuando recibí la llamada que me causó aquel terror que me congeló el alma. Se trataba del encargado que me llamaba al celular, aquel con el que estuve hablando minutos antes de salir. Su pregunta solamente fue una, la cual bastó para hacerme sentir un escalofrío intenso, pues al instante pude percibir de que se trataba de algo malo. Me preguntó cómo era la niña a la que vi durante el camino. Luego de describírsela con detalle, le pregunté a qué se debía su pregunta. Casi tartamudeando me respondió que al pasar por el cementerio no me detuviera por nada en el mundo, ya que el empleado que me saludó deseándome buen viaje, le acababa de contar que dentro de la cabina de la unidad había visto a una niña. Imaginó que se trataba de algún familiar mío, de mi hija más precisamente, y le hizo el comentario ya que le pareció inoportuno que yo la llevara conmigo. Pero él se dio cuenta al instante de que eso no era así, puesto que sabía que yo iba solo, y al recordar lo que le había contado sobre la aparición de aquella noche, no dudó en llamarme para hacerme esa advertencia. Ya se imaginan el horror que sentí. Los vellos de mi cuerpo se me erizaron por completo, y mis manos y piernas comenzaron a temblar sin medida, más aún cuando agregó que la niña que el empleado vio sentada dentro de mi unidad llevaba consigo una pequeña muñeca, la cual sostenía celosamente sobre su pecho. De la impresión perdí el razonamiento por un breve lapso de tiempo, hasta que pude recuperar la calma, y en ese momento aceleré para continuar con el viaje. Justamente ya estaba próximo a pasar por el cementerio, cuando de repente aquel mismo fenómeno del cambio de temperatura regresó, dándome a entender que tal vez no podría evitar sucumbir ante la presencia de aquel ser, y justo aquí empezó a suceder lo más aterrador de este relato. Cada uno de mis sentidos estaban bloqueados en su totalidad, y fue estando sumergido en ese torpe estado, cuando de repente y sin nada que me lo anticipara, comencé a percibir la típica sensación de que no estaba solo. Era una presencia gélida y espeluznante, misma que me hundía más y más en aquel hoyo profundo de pavor. Sentí clarito cuando algo tocó mi pierna. Fue como si algo me hubiera chocado, como si alguien me hubiera arrojado algo. Al bajar la mirada quedé estupefacto, pues aquella pequeña muñeca que reconocí al instante yacía bajo mis pies. Reaccioné tal cual lo hubiera hecho cualquiera que sufriera un terror así. Por instinto y dominado por el pánico, tan solo atiné a inclinarme para tomar la muñeca y alejarla de mí. Inútilmente la arrojé hacia el asiento del acompañante, y mientras empezaba a implorar a Dios en voz alta,
un evento 1000 veces más aterrador se manifestó. Estando la temperatura al punto de poder observar cómo mi aliento se enfriaba al salir de mi boca, un olor nauseabundo comenzó a inundar el interior. A su vez, aquella presencia que estaba sintiendo por fin la localicé, es decir, que ahora podía percibir desde qué parte provenía, y era desde el asiento del acompañante. Mientras continuaba en ese estado de terror con mis manos temblorosas sujetando el volante, desvié por unos instantes la mirada del frente para enfocar mi atención en aquello que venía sentado a mi lado. Ahí estaba sentada aquella niña, quien permaneció prácticamente sin realizar movimiento alguno. Sentía a la perfección aquel mencionado frío que te congela por completo cuando sientes un miedo tan primitivo. Mi mente no podía asimilar por lo que estaba pasando, pero creo que las plegarias que había dirigido a Dios habían sido escuchadas. Debería haber perdido el control, lo que sin lugar a dudas me hubiera ocasionado un accidente donde perdería la vida. Sin embargo, aquello no sucedió, pues literalmente regresé mis ojos al frente y logré continuar conduciendo, a pesar de sentir que estaba fuera de la realidad. Al mismo tiempo podía darme cuenta de que la niña seguía mirándome. Tan solo dejó de hacerlo por un instante para tomar la muñeca que yo había arrojado y llevarla otra vez presionándola sobre su diminuto cuerpo. Un olor pestilente empezó a hacerse cada vez más profundo, tanto que de pronto ya no soportaba las ganas de vomitar. No puedo describirles con palabras lo que fueron esos minutos en los que duró la manifestación. Un terror tan fuerte que hasta el día de hoy prevalece tatuado en mi memoria, pero ese lúgubre escenario todavía no terminaba. De reojo logré notar que la niña empezó a sufrir modificaciones en su aspecto. Su pálida piel empezó a deshacerse lentamente. Un líquido rojizo comenzó a salir de lo que ahora eran cuencas vacías y asquerosas, e instantes después hizo lo propio en su boca. Sin lugar a dudas era líquido hemático, aunque este era de color muy oscuro, y despedía un olor 1000 veces más asqueroso que el que ya venía soportando. Aquello fue suficiente para mí. Sentía que estaba a punto de perder el conocimiento, pues sentía que mi vista empezaba a fallarme. Pero yo sé que Dios tuvo misericordia de mí y salvó mi vida aquella horrible noche. Increíblemente y justamente al pasar por el cementerio, el fenómeno poco a poco fue perdiendo fuerza. Lentamente el olor comenzó a disiparse. Conforme me alejaba más de aquel maldito lugar, llegó un momento en el que la pestilencia desapareció por completo, y al mismo tiempo lo hizo aquella presión, hasta que finalmente la niña y su muñeca también desaparecieron. No obstante, y por alguna razón que todavía no logro comprender, al caer en cuenta de que nuevamente ya iba solo, algo me hizo mirar por el espejo lateral, siendo de esa manera que la volví a ver. Ahí estaba otra vez la niña parada al costado de la carretera, tal como la había visto la primera vez. Estaba inmóvil y mirándome fijamente que me alejaba de ella, y para hacer esto todavía más escalofriante, la vi levantando su pequeña manita como despidiéndose de mí. Continué con mi viaje a pesar de todo lo sucedido. Poco a poco comencé a recuperar todos los sentidos que había perdido. No sé cuántos kilómetros más habré conducido así, pero cuando se puede decir que ya había vuelto totalmente en mí, me detuve para descansar un rato. Me bajé de la unidad y caí sentado sobre el negro pavimento de la carretera para poder respirar aire puro. Tardé mucho tiempo en hablar sobre esto con alguna persona de confianza. Primeramente lo compartí con mi familia, luego con mis amigos más cercanos, y por último con mis compañeros de trabajo. Tengo la sensación que solo ellos me creyeron en su totalidad, e incluso uno de los colegas me aseguró haber visto también a la niña en el mismo lugar, pero él fue más astuto que yo, ya que en ningún momento se detuvo y la ignoró por completo. Tal vez mi error fue haberme detenido, ya que con eso le di toda mi atención, y como verán ella quería algo más que eso. Al parecer quiso acompañarme en todo ese tiempo,
para después bajarse cuando volví a pasar por aquel cementerio, pero ya saben cómo es este trabajo. En otras ocasiones me tocó volver a pasar por aquella carretera, pero ahora tuve la firmeza suficiente como para ignorar cualquier cosa que me resultara sospechosa, con solo decirles que ni siquiera miré hacia los costados de la carretera. Al día de hoy voy preparado para todo a cada parte que vaya, pues el interior de mi unidad va adornada con un rosario y una estampa religiosa, en quienes pongo mi confianza para que Dios me proteja y me cuide, y sobre todo que jamás vuelva a permitir que tenga una experiencia tan aterradora. No quiero volver a ver a ninguna clase de aparición, sea mala o benévola, por más que se trate de una niña cargada de inocencia, pero de esa que para nosotros es una inocencia infernal.